Hola, buenas tardes amigos buscadores, Mm, buscadores espirituales. Hoy traemos un vídeo súper interesante porque muchas personas nos han pedido que hablemos sobre el sistema de creencias que nos limita. Y hoy vamos a hablar de 4 formas de cambiar nuestro sistema de creencias. Don Daniel, qué te parece el tema de hoy? Tema importantísimo porque nosotros estamos sometidos a nuestras creencias. No nos damos cuenta de ello, pero estamos sometidos totalmente. Y cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida y transformamos nuestra vida. Con lo Sí, cual, yo creo que lo primero, antes de cambiar las creencias, es darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias, ¿no? sí. Hay algunas que a lo largo de la vida te vas dando cuenta porque te están perjudicando mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero vamos a ver cómo se van creando estos sistemas de creencias, ¿no? Entonces, imagínate que un padre habla mal a su hijo Mm, y le dice que no vale y le empieza a invalidar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como viene de una figura de autoridad, el hijo equipara el amor a la verdad. Entonces piensa inconscientemente, si mi padre me está diciendo esto quiere decir que va a ser verdad. Entonces, una frase repetida durante muchas veces a un niño, el niño lo hace como verdad y a partir de ese momento va a crear circunstancias que validen ese sistema de creencias. mm. Y en nuestra sociedad, además, estamos llenos de creencias. Eh, Has dicho una cosa, una, una, no sé si verdad o una frase repetida muchas veces se convierte en verdad. Sí, se Se convierte en verdad convierte, para la persona que la recibe. claro, y la sociedad tiene muchas repeticiones Sí, de ideas que finalmente se convierten en verdad y se convierten en creencias colectivas. sí, Pero bueno, quizás las primeras creencias a las que nosotros debemos ir es a las creencias personales, las creencias familiares, que muchas veces llevan de generación en generación y que además si las rompes pasas a ser un traidor, de alguna exacto. forma, un traidor de la tribu y un traidor de la familia, con lo cual ahí viene también un tema de culpa que no es fácil, ¿no? Sí. De hecho, en el libro que acaba de salir publicado sobre el silencio, en un capítulo hablo precisamente cómo el silencio, digamos, ayuda a las personas a encontrar la paz después de que su sistema de creencias les ha llevado a un callejón sin salida. Ya, Vale. es un tema Sí. importante. Entonces, aparte de lo que nos dicen, como dice don Daniel, aparte de lo que nos dicen nuestros padres, porque la mente es como un campo de cultivo, que básicamente lo que se planta, así es como va a crecer el árbol. Mm. Ya que estamos hablando del árbol de la vida todo el tiempo, ¿no? Pues la mente es como un campo de cultivo. ¿Y qué creencias así a nivel colectivo se te ocurren que tiene un impacto nefasto, ¿no? Sobre las personas porque les quita la creatividad, les quita la iniciativa, la capacidad de incluso de encontrarse con Dios de forma directa, ¿no? Bueno, hay una creencia en España muy extendida que es hazte empleado público, es decir, consíguete un sueldo fijo, aunque sea pequeño, pero ya tienes una gran seguridad. Es algo muy típico de los países más bien Sí, de tipo hispánico. También sí, pasa en América Latina, ¿no? sí, O ten cuidado, no, no, por ejemplo, en España falta una creencia en el emprendimiento, sí, que yo me imagino que ahora se está sí, supliendo, ¿no? Pero ten cuidado, no dejes de tener un sueldo fijo que luego la vida es muy complicada y te puede dejar sí. fuera de combate, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, entre entre los escritores, la mayor parte de personas, de escritores, piensa que no te puedes ganar la vida Sí. escribiendo. Y yo ahí he demostrado que sí que se puede. Mm. Te llevará más o menos esfuerzo, te llevará más o menos prueba y error, pero en realidad sí que se puede, ¿no? Sí. Entonces, Sí, no, hay muchísimas sí, creencias. sí, sí, Estas que digo, yo creo que no son las más importantes, pero hay otras, pues eso, ¿no?
dentro de las familias, ¿no? Por ejemplo, hay familias donde se piensa que hablar de dinero o incluso eh, mm, o no ser humilde es malo, o entonces hay que ser humilde y entonces hay que ser también, de alguna manera, hay que sufrir en la vida, esa es otra Sí, creencia, ¿no? sí, sí, Hay que sufrir en la vida, pues porque Jesús sufrió en la vida, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? sí, Entonces, se bloquean las posibilidades de felicidad de una persona, ¿no? sí. Luego está la idea del pecado también, que está muy, muy Mm, metida ahí en el, digamos, en el inconsciente colectivo, como que eres pecador nada más haber nacido, ¿no? Bueno, os proponemos que penséis en alguna creencia que lleváis desde hace mucho tiempo, que observéis los resultados, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con el amor, el dinero y la salud, y probablemente haya algún sistema de creencias, alguna creencia ahí que no os esté dejando, digamos, obtener los resultados que queréis, ¿no? efectivamente. Yo creo que... ¿Y qué pasa cuando cambias una creencia, Gonzalo? Sí. Bueno, el proceso de cambiar las creencias es un proceso difícil porque, digamos, como que es tu mochila con la que llevas y con la que te has Mm, identificado. Y entonces esto es como casi como tan difícil como cambiar de un equipo de fútbol. Porque has nacido en una familia que todo el mundo es de Real Madrid, tú piensas que cambiar un sistema de creencias es como decir en tu familia que te has hecho del Barcelona o del Atlético de Madrid una familia que es de Real Madrid, ¿no? Es cambiar básicamente tu identidad. Pero se nos han ocurrido cuatro formas que podemos cambiar las creencias, don Daniel. mm. Si quieres empiezo yo No, o... empieza Sí, sí. tú, que eres más sistemático que yo. Entonces, la primera creencia, ¿cómo cambiarla? Bueno, una vez que la has detectado, es abrirte a la posibilidad de cambiarla. Mm, En el ejemplo que poníamos del Real Madrid, ¿podrías abrirte a la posibilidad de que fueras seguidor del Atleti en lugar del Real Madrid? Con las creencias igual. ¿Podrías abrirte a la posibilidad, ver como una posibilidad? ¿Podrías abrirte a la posibilidad de que te puedes ganar la vida haciendo una vida artística? ¿Te puedes ganar un sueldo siendo escritor? Eh, ¿Te puedes abrir a la posibilidad de que teniendo un trabajo como emprendedor te puede ir mejor que teniendo un trabajo fijo? Entonces, lo primero es abrirte a la posibilidad, es decir, que abrirte a la posibilidad es como plantar una semilla nueva mm. en Sí, la... Sí, eso es importante porque además, a ver, cambiar una creencia y sobre todo creencias de estas de raíz es un tema que requiere una gran valentía, porque la creencia es la que sustenta fundamentalmente la forma de actuar del ego, ¿no? Es como dices tú, la mochila, ¿no? sí, Entonces, de alguna manera es romper algo dentro de ti mismo y no solamente romperlo, sino atreverse a salir de ella y pues buscar algo nuevo, ¿no? sí. Fíjate hasta el punto donde llega la importancia del sistema de creencias, que se puede llamar el paradigma, que básicamente es lo que te dice lo que puedes hacer o no puedes hacer en la vida. Mm, O sea, hemos nacido libres, se nos instala un sistema de creencias que nos dice lo que podemos hacer o lo que no podemos mm, hacer. Es tan impresionante digamos, la manipulación, entre comillas, que la instalación de esos sistemas de creencias hacen en las personas, mm, que incluso, fíjate, cuando llegan los grandes maestros, los grandes avatares, en realidad son perseguidos mm. y son asesinados y han sido Por, asesinados a lo por largo de la romper historia. eso. Eh, y ¿Por qué es eso? Porque la creencia da seguridad al ego. Uh -huh. Es decir, tú si estás en una creencia estás seguro. Pero esto que tú dices es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿no? Eh, Pitágoras, por ejemplo, un grandísimo maestro que acabó descuartizado por sus discípulos. Es decir, de alguna manera romper las creencias del sistema es Sí, peligroso porque el sistema tiende a conservarse, ¿no? exacto. Otro personaje al que hemos hablado alguna vez, Osho, ¿no? Personaje polémico, pero realmente Osho fue en su biografía, se dice, ¿no? Sufrió una cierta persecución y sufrió una cierta persecución
no sé si las sigue todavía sufriendo, pues porque planteó una serie de ideas bastante polémicas, pero que rompían completamente con el paradigma, ¿no? Sí, Y así, bueno, y Jesús, por sí, claro, claro. supuesto. O No, y sea, muchísimos rabinos, cabalistas. El rabino Akiva le vino un discípulo estaba a punto de morir porque estaba siendo perseguido por los romanos. Y le dijo el rabino, no estudies esto, o sea, no estudies la enseñanza espiritual, porque solamente te va a traer problemas. Y el hombre tuvo una vida muy difícil desde que se hizo gran maestro cabalista, ¿no? sí. Ibn Entonces, Arabi tuvo una vida complicada sí. y no sé si fue ajusticiado, no lo recuerdo. Uh-huh. O sea, que no fue una muerte Y sencilla. ven, por ejemplo, Pristiliano, que dice, en el libro de la llamada, comento la historia de Pristiliano, dicen que en Santiago de Compostela no está enterrado el apóstol, Santiago. Santiago, está enterrado Pristiliano, que era un obispo de Ávila, que fue el primer obispo considerado hereje porque enseñaba la enseñanza espiritual a mujeres y esclavos y enseñaba astrología. Mm, Entonces, una de sus seguidoras fue lapidada en Francia y mm, luego él fue asesinado, o sea, fue tomado como hereje y enterrado en Santiago. Entonces, mm. el peregrinaje de los discípulos de Pristiliano es el Camino de Santiago. Eso es lo que dice alguna leyenda. Se me acaba de venir a la cabeza la vida de Hipatia de Alejandría, que Uh-huh. aparece en la película Ágora, ¿no? Que fue una Sí, muerte brutal, sí, simplemente por exponer sus ideas sobre los temas de cálculos de astronomía, etcétera, ¿no? Y fue una muerte, vamos, la desollaron viva, es una sí, sí, cosa sí, tremenda, ¿no? sí. Eh, Entonces es brutal el inconsciente colectivo, cómo persigue a las personas que simplemente cuestionan, ¿no? Que tú cuestionas que a lo mejor esa creencia que tiene el colectivo no puede no mm. ser verdadera. Y es que muchas veces, tú imagínate una creencia X, si se demuestra que, no, que esa creencia no es real, seguramente mucha gente no la va a aceptar nunca, porque si la acepta, supone un golpe psicológico tan Sí, grande que destruye sus vidas. Entonces, es un mecanismo de defensa, de seguridad y de control. igual tiene que pasar una generación entera para que la nueva generación acepte Mm, esa nueva creencia, mm, para que pase a los libros de historia y lo que aprenden los niños, porque esto es otro tema para hablar, ¿no? Cómo en los libros de historia se va cambiando la historia para, digamos, dar una, una condición moral a quiénes son los buenos y los malos. mm. Y entonces es interesante ver, por ejemplo, la figura de Cristóbal Colón en Estados Unidos y cómo es la figura de Cristóbal Colón, bueno, y en América, y cómo es la figura de Cristóbal Colón en los libros de historia de España. El día de la Hispanidad en Estados Unidos no se celebra y parece que fue lo peor que les ocurrió, ¿no? Y en cambio aquí se celebra el Día de la Hispanidad, a ver cómo ese sistema de creencias, ¿no? También se va incorporando en los libros de texto, ¿no? Sí, eso, mira, yo que soy historiador, muchos de los países que se independizaron de España, los nuevos políticos establecieron un sistema de creencias muy sencillo. Es, cuando vivían aquí los indígenas todo era maravilloso, era un mundo ideal, la Arcadia. Pero cuando vinieron los españoles fue un desastre. Y con base en eso se ha ido cimentando pues las distintas ideas de nacionalidad o de Sí, nación de estos países. Al final eso son creencias, ¿no? sí, Y fíjate, y con base en las creencias surgen guerras, exacto, exacto. y exterminios No, total. y, vamos, delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí. O sea, el peor sistema de creencias en ese sentido son los religiosos, Mm, porque las llamadas guerras santas claro. son, básicamente es un sistema de creencias donde dices, mi Dios es mejor que el tuyo y por lo tanto, y además el mío es verdadero y el tuyo no, tengo el derecho moral y la obligación moral de exterminar a quien no considere al Dios como el verdadero y por lo tanto seas hereje. Porque Y claro, si tu Dios no es el verdadero, se te cae el mundo. claro,
Entonces tienes que Sí. defenderlo como de lugar. Sí, y luego, por ejemplo, cuando aparece la Inquisición, que te quemaban el cuerpo para salvarte tu alma, cuando eras cabalista. Y me imagino que los cabalistas y las personas que estudiaban aquello que la Iglesia no quería que estudiasen, porque decían que a Toledo venía la gente en la Edad Media que querían estudiar aquello que la Iglesia no te permitía estudiar. Así. Y entonces venían a Toledo. Y entonces, claro, había una apertura porque tú venías a una ciudad libre, no adoctrinada, ¿no? Pero luego vino la Inquisición y toda esa gente que podía estudiar de forma libre digamos, la enseñanza espiritual, se les consideraba herejes y para salvar su alma les quemaban en la hoguera, imagínate. Así que, Tremendo. Oye, bueno, bueno, sí, don que Daniel, nos hemos distraído. Segunda. segunda forma es ver ejemplos de personas que las han superado, Mm, ¿vale? Porque esto que comentabas tú antes, que mucha gente no cambia su sistema de creencias, pero hay otros que sí. mm, Y esto, por ejemplo, ocurre cuando alguien bate el récord del mundo de la milla o el récord del mundo de la milla corriendo en menor tiempo o el salto de longitud, ¿no? Entonces, de repente, hay un récord que es muy difícil de batir, que es saltar un salto de longitud más de 9 metros y de repente lo salta uno y ya enseguida, a lo mejor ese récord lleva 40 o 50 años sin batirse y casualmente lo bate uno y ya muchos atletas ya lo baten al mes siguiente, a los 2 meses. mm. Es súper interesante, es como un bloqueo mental que tienen los atletas. Entonces, y digo eso para ilustrar este ejemplo. Si tú tienes un sistema de creencias donde dices, yo como pintor, imagínate que eres un pintor, no me puedo ganar la vida, ¿qué puedes hacer? Ver ejemplos de pintores que sí que se la han ganado. Y, por ejemplo, Dalí era multimillonario, Picasso, Velázquez, Goya me parece que también ganó bastante dinero. Mm. Entonces, ¿qué puedes hacer? Observar ejemplos a lo largo de la historia o ejemplos cercanos a ti de personas que han batido ese sistema de creencias. Mm, Y en lugar de seguir a la masa, seguir a los líderes. mm. Efectivamente. Yo recuerdo, cuando yo empecé estudiando Derecho, que no me gustaba y lo que quería era estudiar historia. Y claro, todos me decían que me iba a morir de hambre estudiando historia. Y era tal mi ímpetu y mis ganas que al final terminé estudiando historia y he podido vivir con bastante comodidad estudiando historia. Y recuerdo que en ese momento una persona me dijo, mira, había una persona que le pregunta a su padre, oye, ¿qué quieres estudiar? Y él dijo, clavicémbalo. Entonces dijo, pero ¿cómo vas a estudiar clavicémbalo? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y además no era español, era de Colombia, Rafael Puyana. Y dijo, no, clavicémbalo. Pues muy bien, estudió clavicémbalo y Rafael Puyana ya murió. Fue el mejor clavicembalista del mundo. Es decir, fue una figura extraordinaria, que además algunos de sus clavicémbalos tengo entendido que los donó a instituciones españolas. Pero bueno, yo creo que hay que fijarse en esos ejemplos y es muy útil, ¿no? Fijarse en esos ejemplos porque son ejemplos, como decían antes, edificantes, ¿no? Sí. Otra manera bueno, ya hemos visto dos. Una, imaginarte cómo sería tu vida, esa posibilidad, ¿no? de quitar el sistema de creencias. Lo segundo es ver a las personas como ejemplos que lo han hecho, o sea, ver ejemplos. Lo tercero sería hacer acción masiva en la línea para batir, para del nuevo sistema de creencias incorporado. Entonces, aquí, por ejemplo, sería, si tú dices, sistema de creencias antiguo, yo no me puedo ganar la vida siendo escritor. Sistema de creencias nuevo, yo me puedo ganar la vida siendo escritor. ¿Cómo lo incorporas a tu psique? Es básicamente tomando acción masiva y saliendo a todas las ferias del libro, básicamente lo que hice yo, que es ferias del libro, estaciones de tren, supermercados, en la calle casi
saliendo con el libro, iba con el libro a todos lados y hablaba con todo el mundo, daba marcapáginas. Entonces todo el mundo que hablaba le decía, yo soy escritor, ¿no? Entonces, tomando acción masiva en la dirección que quieres incorporar, porque eso, con la experiencia, va a hacer que tu sistema de creencias nuevo lo empieces a ver como verdadero, como posible. ¿Cuántos libros has vendido? Pues ahora mismo es que no tengo el cálculo hecho, pero vamos, un montón. Pero uno a uno, el 90% ha sido uno a uno, uno a uno. Entonces me conoce muchísima gente y he conocido muchísima gente, pero claro, me iba a las 6 de la mañana, a la estación de tren de Toledo, que me alquilaba allí un espacio, y me pasaba de 6 a 10 de la noche, 6 de la mañana a 10 de la noche, dando marcapáginas y vendiendo mi libro. Porque yo digo, mi libro tiene que vender 1 millón de ejemplares, porque es sobre todo La llamada, es un libro que le tengo un cariño increíble. Es un gran libro que además recomiendo a nuestros oyentes. Sí, y me ha dicho que mucha gente me ha dicho que le ha cambiado la vida, así que bueno. Pues nada, ahí hay que tener una fuerza de voluntad también tremenda, ¿no? Sí. Y sobre todo no desanimarse, porque al principio estas cosas siempre se empiezan con un gran entusiasmo, luego siempre va a haber una reacción y luego hay que continuar, ¿no? Sí, no, porque aparte también, cuando el colectivo ha llegado a una conclusión, el colectivo me refiero a la masa de gente, es por algo. Es una creencia. Es una creencia que de alguna manera tiene algo de... Claro, es una creencia que... El sistema de creencias que ocurre, que se materializa un resultado conforme a ese sistema de creencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te pones a luchar contra ese sistema de creencias, cuando yo vendía libros en la estación de tren, al final, ¿qué ocurre? Que toda esa gente tiene ese sistema de creencias incorporado. Y entonces para ellos gastarse 20 euros en un libro era como... O mucha gente me decía, no, es que yo no leo, tal. Entonces está incorporado que gastarse 20 euros en un libro es muy caro, inconscientemente. Pero eso a lo mejor, salir de cañas, en España sobre todo, te tomas unas cañas, unas tapas, pues te lo gastas en 1 hora. Cuando un libro tiene un montón de conocimiento, lo puedes leer, aprendes un montón, ¿no? Entonces también está ese sistema de creencias que es colectivo. Entonces cuando tú sales al mercado a romper ese sistema de creencias, te juntas con muchísimos noes. Ya. Entonces digamos como que es una es una apisonadora, pero claro, tienes que ir ahí con una fuerza tremenda, ¿sabes? Es como... Sí. Y bueno, la cuarta forma de romper el sistema de creencias es empezar a repetírtelo por las mañanas, por ejemplo, como un mantra. Entonces, hacer meditación, pues por la mañana te levantas, haces una meditación, elevas tu nivel emocional y en ese momento empiezas a repetirte: yo soy un escritor de gran éxito, yo me gano la vida siendo escritor, me gano la vida digna de siendo escritor. Entonces empiezas a instalar en tu mente el nuevo sistema de creencias a base de repetírtelo. Entonces vas caminando y lo vas visualizando. Entonces, cuando la gente pierde el tiempo en discusiones familiares o por un montón de cosas o en el trabajo, en lugar de eso lo que puedes hacer es estar repitiendo tu sistema de creencias. Entonces, en lugar de perder el tiempo haciendo tonterías o viendo, yo qué sé, un festival de Netflix, lo que haces es empezar a repetirte esa frase de forma constante, pues todos los días, 1 hora, 2 horas. Entonces eso hace que empieces a incorporarlo dentro de tu mochila psicológica, ¿no? Es interesante porque me recuerda el vídeo que hemos hecho de materializar los deseos, que es un poco el mismo sistema, ¿no? Utilizar por una parte tu energía de fuego para ir cambiando ese paradigma, el intelecto, sí, la parte intelectual, la parte emocional, ¿no? Pero también la parte de acción, es decir, sí, hay que actuar, porque claro, si no se actúa, y esa verbalización y lo que dices tú, esa acción, yo creo que es fundamental para cambiar la inercia de una creencia, ¿no? Sí, sí, exacto. Un sistema de creencias limitante te aplasta, porque es una fuerza, digamos, es el karma colectivo. Entonces, enfrentarse al karma colectivo que se ha instalado en las mentes de cada uno, pues es una obra titánica. Pero tenemos aquí a los buscadores espirituales, que precisamente, a ver, uno porque es buscador espiritual, porque es un romántico, es un idealista que quiere cambiar ese sistema de creencias.
Y hay personas que han conseguido, por ejemplo, a nivel de los derechos sociales, personas que con una acción concreta eh, han cambiado, pues, o han generado derechos para las mujeres, Mm. No, y para han las cambiado la personas. Han sociedad y han cambiado la cambiado sociedad, los sí, sí, sí. paradigmas, han cambiado Sí, muchas cosas. Yo creo que nosotros estamos viviendo ahora en un momento de cuestionamiento del sistema de creencias, etcétera, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque sí. surgirán cosas nuevas. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si eliminas todas tus creencias? Si eliminas todo tu sistema, ¿no?, de Mm, creencias. Yo no sé si eso sería posible, eh, porque siempre cuando sales al mundo, tienes, creo que tienes que vivir bajo una, digamos, bajo una estructura psicológica. Pero sería posible si tú te retiras del mundo y no sales. Y esto, por ejemplo, le ocurrió a David Hawkins, que él, digamos que en su proceso de iluminación, se retiró. mm, Se fue a vivir a una casa en el campo y ahí básicamente lo que hacía era soltar. Y mm, soltaba todo su sistema de creencias. Incluso comenta que se veía al espejo y decía, ¿quién es esta persona que está en el espejo? O sea, ni siquiera se reconocía mm. como la imagen proyectada en el espejo. O sea, llegó al punto de no reconocer la imagen y entonces empezó a percibir, en cuanto tenía una intención, empezó a materializar cosas solamente con la intención, ¿no? Entonces, digamos como que eh, si tú vives sin un sistema de creencias, probablemente no podrías vivir en sociedad. Tendrías que retirarte y vivir como de forma solitaria, sin, sí, sin contacto casi con la sociedad. Mm. Me parece a mí. Sí, no, yo te diría que si una persona trasciende sus creencias, se ilumina, Claro, se ilumina. porque se convierte en la divinidad. Es decir, la primera creencia es que estamos separados de la divinidad. Exacto. Cuando se rompe esa creencia, no hay nada. Decir, Sí, es lo que le pasa a los grandes místicos. sí, Ven una o sienten una realidad que está totalmente fuera de las creencias, ¿no? sí, Y por eso muchos de ellos tuvieron que pasar pues, por procesos de la Inquisición y otros procesos, ¿no? sí, A mí, mira, oyendo, escuchándote hablar de esta persona, hay un sí. autor que recomiendo que lean porque se basa, su trabajo se basa en romper las creencias y se llama Douglas Harding, no sé si lo has leído. Escribió un libro que es maravilloso que se llama Vivir sin cabeza. Y es justamente eso, es desde tomando la realidad objetiva más clara y más sencilla, rompe todo el sistema de creencias, con una Sí, serie de ejercicios que además plantea en el libro y que de alguna manera, pues eso, te rompen ese sí, sistema y te abren paradigmas sí. completamente nuevos, ¿no? O sea, en realidad tenemos un sistema de creencias porque lo necesitamos. Mm. Para vivir en este mundo. Psicológicamente, Mm, sí. Entonces, si nos planteamos romperlo y vivir ahí, esa es una decisión radical. mm, Que yo a veces me la planteo. Entonces dices, vale, me retiro del mundo y voy a lo radical, que es, voy a romper el sistema de creencias. Quizá a lo mejor en algún momento igual sentimos ese impulso, ¿no? mm, O ese anhelo, y para ser totalmente libres, porque mm. el sistema de creencias te esclaviza. No, a ver, yo creo que para llegar a ese punto es muy importante haberse purificado de todos los condicionamientos psicológicos y yo creo que romper el sistema de creencias no es una cuestión no solamente mental, es una cuestión muy profunda y que de alguna manera yo creo que no la puedes romper tú, es decir, necesitas para romper tu sistema de creencias tienes que romperte tú Sí, y para romperte tú hay que decir, la iluminación no es para un ego, sí, la iluminación es la destrucción del ego. sí. Ahí está. No, y luego probablemente aparecerá un maestro que te ayudará, aunque haya fallecido el maestro. Mm, O sea, si tú tienes esa intención y empiezas a meditar y empiezas a ver esta creencia, y tú empiezas con la creencia a decir, vale, ya no voy a vivir bajo esta creencia, y la empiezas a soltar.
al principio a lo mejor generas otras, pero luego ya no generas ninguna. Mm. En ese momento seguro que viene un maestro ascendido que te ayuda. Si tu anhelo es puro, Mm. si no viene por parte del ego. Porque sí, de hecho los maestros que han trascendido pero que siguen ahí apoyándonos, están esperando a que las personas tomen esas decisiones. Claro, que es una decisión personal, Sí, que además. es una decisión personal. No puede interferir en la libertad individual. Sí. Pero bueno, yo creo que con que empecemos rompiendo pequeñas creencias Sí, limitantes que... limitantes es bueno. En mi Sí. caso, estoy aprendiendo a bailar. Una creencia que yo tenía de que no iba a poder Sí, bailar y además que bailar era de mal gusto. Pues sí, ahora estoy aprendiendo a claro. bailar. Es que don Daniel viene de una familia aristócrata, ¿no? Colombiana, Bueno, hombre, sí, de clase media alta, ¿no? Clase por lo menos de creencias tradicionales. tradicionales, ¿no? Y entonces, claro, yo en una sesión que tuvimos con el árbol de la vida, hay que ir a Gesed, que es, digamos, Gesed y Netzah, que son las éfiras del lado derecho del árbol. Y don Daniel, se tiene usted que apuntar a bachata y a merengue. Sí. Vaya a bailar allí. No a vals o No a a vals, minué. no, exactamente. Vaya ahí a bailar también, encuentre chicas colombianas y maestras colombianas del arte del baile, ¿no? Así que, ¿y qué tal En las fin, clases? ¿Cómo las llevas? bueno, me cuesta. ¿Te cuesta, no? Pero cuando tomo la clase salgo maravillosamente bien, ¿no? Claro, claro, claro. Porque cuando se rompe ese tipo de cosas, de Sí, obstáculos, hay una recompensa psicológica sí. importante. No, de hecho tenemos un vídeo que habla del baile como forma de Sí, alcanzarla, sí, que la sí, podéis ver. sí, sí. Así que, bueno, don Daniel, Bueno, pues nada, está genial hablar de estos temas, esperamos que os hayan ayudado. Suscribiros al canal, decírselo a vuestras amistades y nada, muchísimas gracias. nada, gracias a ti, Gonzalo. Un placer.